Compañero, el mensaje que vengo a transmitirle a través de este video va a ser algo extenso. Voy a intentar en lo posible ser lo más breve, lo más resumido, lo más claro para que llegue este mensaje. Y ojalá tú, joven, que estás viendo, si te topas con este video, te tomes en los tiempitos, los segunditos, los minuticos para que veas este contenido, que no es algo que estoy cantando, que vaya a bailar, nada, netamente, pero sí es un mensaje que me gustaría que le llegara a muchísimas personas, sobre todo a los jóvenes, que bueno, que fíjense, voy entonces al punto. Ayer vi el programa de Luis Olavarrieta, este periodista, el cual ha venido haciendo una serie de programas bien llenos de contenido, de calidad, en producción, en investigación, en temas que abordan la venezolanidad. Ha sido de verdad como quien dice, una serie de programas de capítulos que ha entregado este pana bastante chéveres, los cuales yo no he visto realmente uno, como quien dice, de principio a fin. Hasta ayer que vi el programa de una chica que es una ex Miss Venezuela. Entonces, fíjense, este panito, una breve reseña, bueno, él sale de Ají Picante, un programa donde era dirigido a la juventud venezolana en Caracas, en Venezuela, y ellos salían a la calle, entrevistaban a personas en discotecas, en conciertos, en eventos sociales, culturales, donde se involucraba muchísimo la juventud, ¿no? Entonces, este panita, su personaje era como que el odioso, hacía preguntas incisivas ahí, o sea, un tipo como odioso, como impertinente y tal, pero bueno, cada quien hacía como que tenía como que un personaje dentro de esa producción. Creo que se acaba porque él tuvo un conflicto ahí con otro presentador, el cual, bueno, era la antítesis de él, era una persona que era como que el más, el guapetón, el risueño, así como el jovial, ese muchacho como el popular de la cuestión. Entonces, bueno, tenían esa, no sé si fue algo de ego, no sé qué pasó ahí, pero se acabó ese programa. Cuando ya sale a través del tiempo, he visto cómo este pana ha evolucionado su carrera periodística de una manera más seria, como les digo, mostrando temas culturales contemporáneos de nuestra historia contemporánea, ahorita más moderna, de Venezuela, la ciudad. Nos recuerda aquella Caracas, aquella cuestión de otra época, quienes habemos mucho que extrañamos ciertas cosas de eso, la recordamos con cierta nostalgia, y este panita ha venido y ha mostrado a través de una muy buena producción, algún muy buen trabajo periodístico, este contenido. Entonces, bueno, al mambo. Esta chica, ex reina de belleza, este panita se tomó, hizo una producción de calidad, hizo un paseo, un recorrido por su vida y sirve de testimonio para todos los jóvenes. Les recomiendo que vayan a verlo, su último capítulo. No recuerdo el nombre de la periodista, me van a disculpar, el nombre de la ex Miss Venezuela, me van a disculpar, es una muchacha bellísima, una señora ya, una mujer de edad. Bellísima, pero vale la pena que vayan a ver su testimonio, su historia de vida. Entonces, fíjense, ella, hija de inmigrantes, voy a hacer una pequeña reseña aquí, un pequeño resumen, es hija de inmigrantes. Recuerden que en la época de Marcos Pérez Jiménez, un expresidente venezolano, al cual ya yo en diferentes oportunidades como quien dice, dicho públicamente, cierta admiración que yo tuve por cuestiones que se hicieron en ese momento en el periodo de Venezuela. No con todo lo que pasó, pero sí hubieron cosas muy buenas donde avanzó bastante el país, donde hubieron obras públicas, donde se enseñó al venezolano, donde se hicieron leyes, normas, donde, bueno, quienes son de Venezuela, quienes estamos en nuestro país y sabemos más o menos ciertas cosas, conocemos o hemos escuchado en algún momento de este personaje de Marcos Pérez Jiménez. Imagínate, cómo no sabes si cada vez que vas rodando por la ciudad capital ves una obra y sabes Marcos Pérez Jiménez. Y de ahí a la actualidad no han habido avances que se comparen como en aquel entonces, ¿no? Recuerden que Venezuela es un país petrolero, un país rico, un país millonario, para que todos, creo, desde mi punto de vista, ignorante, por así decirlo, creo que todos vivimos en un país donde nos daría como para que todos cargáramos un Ferrari. Así como suene, todos pudiéramos llevar una vida, optar por un trabajo digno donde ganáramos bien y tal. O sea, Venezuela, país rico, no solamente en petróleo, sino en muchas otras cosas. Una vez dicho esto, llega, una de las políticas de Marcos Pérez Jiménez era traer europeos que estaban saliendo de la Segunda Mundial, ya ustedes saben que, con ganas de trabajar, de echarle pichón, de haber pasado trabajo, sacrificio y tal, y llegan a esta tierra bendecida y se les abren las puertas y trabajaron como obreros, llegaron como empleados con ganas de trabajar, y muchos de ellos surgieron
por no decir todo, surgieron y fueron dueños de negocios y tal. En el caso de los padres de esta chica, llegaron a Venezuela, luego de un pequeños trabajitos por ahí, le consiguen en un club de tenis al señor, él entra como ayudante, como asistente, y luego por su gran capacidad de trabajo, de involucrarse en la cuestión, llega a ser el gerente. Una vez que, bueno, ya está establecido, ya tiene unos años aquí en Venezuela trabajando, codeándose con personas en un club de tenis, un club se va a las personas pudientes, clase media alta de Caracas, de Venezuela. Y este señor tiene dos hijas, pero una fallece lamentablemente y la otra queda, que es esta chica. Por supuesto venezolana porque nace en nuestro país, con tradiciones y culturas que le inculca a su padre y por supuesto con todas las tradiciones y culturas que ve aquí dentro del país, dentro de Venezuela. Bellísima, con sus rasgos europeos, rubia, ojos claros, bueno, una sensación esa muchacha, una belleza exuberante. Entonces, a medida que fue creciendo, deportista, lo tenía todo, codeada con gente pudiente, donde ella, bueno, tiene, si quería algo, no tuvo, como quien dice, alguna carencia. Por eso les invito a que realmente vayan y vean el programa y vean el testimonio a través de lo que dice esta es Miss Venezuela, esta es reina de belleza. Entonces, fíjense, ella quedó como tercera finalista, cuarta final, quinta finalista, pero bellísima esa chica, ¿no? Entonces, esta muchacha la invitan a participar en el reinado de belleza. Recuerden que Venezuela es uno de los países que tiene más reinas de vamos a ponerlo así, en el mundo, por su físico, por lo atractivas que son, por lo inteligentes, por lo echadas para adelante que son. Y es gracias a toda esta mezcolanza. Imagínate tú, caíste en esto también igual. Gracias, Marco Pérez Jiménez. Entonces, imagínate, hasta todo eso, entonces se crea esta mezcolanza, esta belleza, donde están esta mezcla de razas que producen estas mujeres dignas de admiración en el mundo. Ya, hasta ahí. Entonces, fíjense. Esta chica, bueno, de ahí sale su carrera, tal, pasa ciertas cosas, hasta que se involucra con gente no adecuada en ese momento, tal, y bueno, la muchacha se involucra en ciertos delitos, en ciertas cuestiones, y un tropiezo tras otro tropiezo va cayendo hasta que cae en el mundo de las drogas, y toca fondo, estando ya al punto de ser una indigente en Margarita. En Margarita sale en el programa que una compañera del reinado de belleza la ve, se encontró con ella y bueno, la ayuda como que a salir de ese proceso y tal, y llega un punto importante en su vida donde ya ella toma como quien dice la fuerza y tal, decide dejar esas cuestiones, ¿no? Salir de ese mundo de las drogas. Así se muestra en el programa de este compañero. Yo recuerdo en la juventud, había un programa que se hacía rapidito, quiero hacer, no irme sin hacer la acotación, tocar esa anécdota ahí, donde en Televen se hacía un programa periodístico, que lo pasaba una vez a la semana. Yo lo veía siempre, a mí me gustaba muchísimo. Me acuerdo que uno de los capítulos donde me impresionó bastante era cuando tocaron sobre un túnel que hay aquí en Caracas, en la ciudad de Caracas, en el tiempo de antes, había un tranvía que era una especie de tren que atravesaba la ciudad, era el transporte, y llegaba a ese punto que era un túnel que comunicaba lo que era el Paraíso y salía hacia la Avenida del Cementerio, hacia Prado María, hacia la Nueva Granada, por allá para ese lado, ¿no? En ese túnel, yo que viví por ese sector, pasaba y siempre veía indigentes, personas así de bajos recursos y tal. Era un túnel que quedó abierto y bueno, ahí había gente que hacía vida. Este muchacho con su equipo periodístico entran y hacen un reportaje de calidad increíble, mostrándole a las Caracas más modernas lo que era ese túnel en ese momento. Me acuerdo que uno de los casos más impresionantes es una familia, padre y madre, que vivían con unos hijos debajo del túnel, ahí debajo de esa cuestión, tenían sus enseres, sus cuestiones y hacían vida ahí. Inclusive había un deportista, un exboxeador, no sé si llegó a ser campeón ahí con sus trofeos, viviendo en un túnel dentro del túnel, una cuestión que a mí me impresionó bastante, muchísimo. Y bueno, y se hablaba de los delitos y ciertas cuestiones que ahí pasaban que no voy a tocar en esta, pero ustedes podrán imaginarse, ¿no? En las adyacencias y que era una guarida ese túnel. El gobierno de turno, no recuerdo cuál era, si ustedes saben, déjenlo, si conocen el programa, también dejen el nombre porque se me olvidó cómo se llamaba ese programa, muy buenísimo en Televen. El gobierno de turno tomó, creo que fue, si no me equivoco, creo que fue Chávez. Tomó cartas en el asunto, creo que fue Chávez, si no me equivoco, tomó cartas en el asunto
y trasladaron a estas personas, por lo menos a esa familia se le trasladó una vivienda a las afueras de Caracas, pero se le dio un apartamento como tal, no sé qué pasó ahí. Deportista se le trasladó también y se clausura ese túnel, se clausura. Perfecto, una vez ahí. En ese mismo programa, si no me equivoco, compañeros, pasa que a mí siempre me ha gustado mucho el periodismo y todo eso. Y desde muy jovencito veía esos documentales, cuestiones así. Creo que en ese mismo programa entrevistaron en alguna oportunidad, se consiguieron con estas ex Miss Venezuela en Margarita, a las afueras de una panadería. Y a mí mismo como que le hicieron una pequeña entrevista, una cuestión. A mí me llamó la atención, primero, la muchacha, que en ese momento ya era una señora entregada en ese mundo, se veía demacrada, arrugadita, ¿sabes? Cuando una persona ya está ahí, el físico se cambia, se deteriora en aquella facha, en aquella cuestión, y ella estaba así, pero la facilidad con que ella hablaba ante las cámaras, como ella se expresaba, sobre todo me impresionó cuando ella habló, no sé, habló como 3 idiomas totalmente fluidos. Ella hablaba cuando recibía a los turistas, que les hablaban en su idioma, y los turistas quedaban locos porque decían, wow, un indigente, una persona de la calle, wow, me habló, me recibió, me habló, me dijo cómo estacionarme, porque en Venezuela, en aquella época, llegaban turistas de todos lados, sobre todo en Margarita, la Perla del Caribe, llegaban turistas de todos lados, europeos, entonces imagínate una mujer que estaba así, que te recibía, párate por aquí, yo te cuido el carro, pasa, y te hablaba en tu idioma, nah, huevona, o sea, era como una vaina que todo el mundo dejaba atónito. De ahí fue como que yo vi esa cuestión, me llamó la atención y como que quedé así como que, qué chingo y tal. Entonces, mi pregunta, o sea, quedé con aquella cuestión, me dije, que valuro ese mundo de las drogas, donde las personas caen en ese punto. ¿Sí me entienden? O sea, las personas con talento, con ciertas cosas, con estudios, con conocimientos, caigan así, caigan en ese mundo y es lamentable, es triste. En ese momento, en la juventud, mis padres, lo que fue mi papá y mi mamá, nunca me hablaron de drogas. Mi papá murió yo siendo ya joven, estaba separado, mi mamá notó como quien dice ese tema más que hacer un comentario así como que, bueno, que fulanito, que bolas y tal, vainas así, pero nunca te hablaron de repente ciertas cosas, ¿no? Entonces yo, el mundo, o sea, vine a saber a través de que, bueno, me gustaban ciertas músicas, ciertas cuestiones, me la pasaba con ciertas personas, me gustaba más ese mundo bohemio, rockero, vaina. Entonces llegué a ver, yo era un adolescente y siempre tuve, si tenía 14, 15 años, 16 años, tenía amistades de 18, 20, 22, siempre me la pasé con gente mayor y veía de repente que, bueno, que estaban hablando, sacaban ciertas cosas ahí, cierta broma, vi documentales del tema, pero sobre todo veía testimonios como eso. ¿Sí me entiendes? En mi familia, sin yo haber visto nada, habían cuentos donde habían personas, o sea, que sabían que no, que este fulanito se metía a su huevonada, fulanito era tal vaina y tal. Entonces, bueno, pasa en el liceo, antes de yo graduarme del liceo, yo conocí un muchacho, yo estudié con un muchacho, imagínense, en primer año de bachillerato, a mí me inscribí en mi primer año de bachillerato, fue en un colegio de clase media alta, donde, bueno, hice una prueba interna, tal, de ahí salí, no terminé el año por cuestiones, mis padres se separaron, tal. Desde ese año, o sea, como que no cursé ese año, no participé, o sea, para mí ese año no fue algo que quedara registrado, entonces dejé los estudios a mitad de camino, menos de la mitad de camino. Luego en castigo mi papá me pone en un liceo más barato, privado, pero más barato en el centro y tal. Y bueno, estuve en el colegio y empecé como que había muchachos en primer año, que tiene la gente en primer año, 12, 13, 14 años. En primer año, yo tendría como esos 12, 13 años. Y nada, entonces empecé a escuchar lo que era sobre el sexo, sobre las sustancias ilícitas. Entonces la mayoría de los muchachos ahí vivían en zonas humildes y llegaban y su mentalidad era, ¿qué es lo que es el mío? Háblame claro, guaca. Entonces yo no me identificaba mucho a pesar de que también me crié en zonas humildes, pero nunca me gustó esa cuestión de salir, de esa mentalidad de salir a quitarle lo ajeno, de quitar las cosas. Siempre me identifico un poquito, pero a nivel de la seriedad de las cuestiones, del trato, de la humildad, eso sí, chévere, pero de poder lograr, de salir de abajo, pero no esa vaina de que, no, que vamos para allá, que vamos a chiburear, no, nada de eso, nunca me identifiqué. Entonces, por eso siempre
eh, no sé, me llamaba más la atención, no sé, de repente otras mentalidades, otras actividades, otros deportes, y con eso, otra música. Me gustaba mucho más el rock, me tripié más ese tipo de cosas y tal, tal. Y hicimos un grupito. En el mismo salón, rapidito, en primer año hice un grupito donde muchachos también teníamos, como quien dice, las mismas gustos musicales, había muchachos, muchachas, tuve noviecitas, tal, ¿sí me entiendes? O sea, estaba chévere en la cuestión. Pero recuerdo que había un compañero en especial que se llama Carmelo, o se llama Carmelo, no sé qué será la vida de ese pana. Es descendiente de italianos este pana. Por aquí, mira, yo me acuerdo de ese panita, un buen estudiante, copiaba todo el salón, en una letra así fina el chamo, los cuadernos limpiecitos, pulcro. El uniforme de ese pana era, parecía un caballerito así, el tipo, los zapaticos así pulidos, tal, tipo seriecito así, pulcro ese panita. Bueno, por X motivos, razones, que estudiábamos juntos, éramos un grupo, por hacer grupos en estudios, una exposición, esto, nos fuimos a la casa de Carmelo y conocí al papá, a su familia, a las hermanas, a los hermanos, a la mamá, al papá, un señor que en paz descanse, muy servicial, cuando llegamos con la mejor atención, bueno, mira, yo creo que todos los que fuimos para hacer ese trabajo, que conocimos a esa persona, sobre todo a ese señor, coincidíamos que, bueno, que tremendo, inclusive cuando jóvenes que se oh, el papá de Carmelo viene de ping y tal, nos hizo un recibimiento, un tremendo anfitrión de verdad. Y su familia, todos bien agradables. Bueno, muchachos, yo salgo de ese liceo, ya que yo paso ese año como con 20 materias ahí, las presenté todas en reparación, pasé el año, pero era muy mala conducta, o sea, era muy rebelde desde siempre por todos estos problemas que X cuestiones de personalidad, no respetaba figuras de autoridad y tal, tal. Y la única forma, bueno, mire, los directores, la directiva como que dijo, mira, sí, el carajo llevó 20 materias aquí a reparación, las pasó todas milagrosamente, no sé cómo hizo, o sea, no repitió ni nada, pasó su año, pero no lo queremos aquí en el colegio. Entonces, yo me quedé así como que, entonces mi hermana en ese momento, la representante, no había papá, no había así una mamá que fueran para allá, entonces, bueno, vamos a llevarnos, tal, bueno, dame las notas, la manera. Y pasó la cuestión ahí. Ya cuando me graduó de bachillerato, yo recuerdo que teníamos una noviecita por el centro de Caracas, tal, salimos, unos besitos, una cuestión, comimos algo por ahí, y la chica se fue para su casa y ya yo me dirigía para mi casa. Sin darme cuenta, bueno, voy caminando y cuando, pum, llego y digo, pero aquí es donde vive Carmelo. Entonces, bueno, déjame tocar ese timbre para ver si todavía está por ahí, para saber qué es la vida de ese pana, que hizo él pues, siguió estudiando, que habría hecho con ese panito y tal, su papá, que tal, que es una nota. Y tocó el timbre y se asoman unos vecinos que iban saliendo del edificio. Entonces le dije, buenas, ¿cómo están? Mire, estoy tocando, no me acuerdo qué piso es exactamente. Este muchacho se llama tal, 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 es así, asado. Y me acuerdo que la gente, no sé de quién me habla. Entonces salían y cerraban la puerta. Entonces por allá se asomaban unos vecinos así por las escaleras. Entonces yo me quedé así como que, ¿qué está pasando aquí? Entonces cuando veo la cuestión, llega alguien que va a ingresar al edificio, está abriendo la puerta del edificio y me mira y me dice, me llama por mi nombre, me dice, Alirio. Y yo volteo y me le quedo viendo y le digo, ¿qué más? Tal. Entonces viene la persona y me dice, el muchacho me dice, ¿no te acuerdas de mí? Yo vengo y le digo, no, realmente no me acuerdo de ti. Viene y me dice, yo soy el hermano de Carmelo y tal, ¿cómo estás tú y tal? Y entonces empezamos a hablar, y le digo, aquí, bueno, vengo a pasar, pero coño, estoy tocando y preguntando por tu hermano, la gente que no lo conoce. Entonces, cuando él me dice, no, Valerio, lo que pasa es que mi hermano pasó esto y tal, mi hermano está involucrado cayó en el mundo de las drogas y tal. Entonces yo me quedé, eso fue como un balde de agua fría que yo, o sea, no me lo imaginaba. Tú pensabas que eso le pasaba, o sea, a un rockero, a un hippie, una vaina, a un malandro que estaba metido en las drogas, no sé, eso, pero, bueno, este panita y tal, Iván, su familia, o sea, una crianza, una vaina. Entonces, no, sí, tal. No me echa el cuento y me dice, no, Valirio y tal, aquí Carmelo, un dolor grandísimo para la familia porque él está involucrado con una chica, él ya estaba metido en ese mundo y una vez llamaron para acá, para la casa y hablaron con mi papá y le pidieron una fuerte suma de dinero, ya que él debía un dinero por consumir estas sustancias en un barrio y lo llamaron para que mi papá fuera y cancelara la deuda, si no a Carmelo ustedes saben. Y mi papá, bueno, nervioso, sacó el dinero, lo buscó y fue y lo buscó y lo sacó del sitio, se lo trajo a la casa, todos les hablamos, todos alirios aquí y tal, dándole el apoyo, que no sé qué broma, que Carmelo y tal. Y al poco tiempo vuelve otra vez y se va para el sitio y cae y vuelven y llaman a mi papá. Y lo llaman con aquella cuestión, aquel psicoterror, se dice aquí en Venezuela, cuando te amedrentan, te infunden miedo,
Y mi papá en el teléfono, nosotros todos ahí con él escuchando, empieza a rogar por la vida de mi hermano y tal, y se le salen las lágrimas y quedó ahí. Mi papá de un infarto fallece en el teléfono. Verga, mi pana, esa vaina a mí me dejó como que, qué balurdo. Entonces, bueno, ahí seguimos hablando. Me dijo, vente, ese debe estar por aquí cerca y tal, él se la pasa por ahí y tal. Esto ya yo lo he contado en otras oportunidades, inclusive cuando llego al sitio, llegamos así, viene y me dice, ahí está, ya lo viste. Y yo, verga, no lo veo, o sea, no, digo, no lo veo. Viene y me dice, ese que está ahí parado. Cuando yo volteo, a aquella persona, al muchacho le faltaban los dientes, flaquitos, blancos, él era blanquito, así, tirando para rubio, ni hijos italianos, pero con una ropa así grande, así, no estaba sucio, así por eso, pero sí estaba como con una ropita viejita, como que le daban ropa. Bastante impresionante. Entonces, eso a mí me llevó a alejarme, no es que, no tal, sino que a tomar conciencia de hasta dónde tú puedes llegar, hasta dónde, ¿sí me entiendes? O sea, puedes caer estando en ese mundo, lo bajo que puedes caer en ese mundo. Yo hablé con ese panita, bueno, deseo que ojalá haya salido de eso y tal, como el testimonio de esta ex reina de belleza, la cual muestra ese testimonio. Hablando con ese pánico del hermano, bueno, el hermano me terminó contando que el papá fallece, todos involucrados en lo que viene siendo el funeral, todo el dolor que acarrea que pierdes a un ser querido, todos en ese sitio, y estando en el funeral, ellos estando ahí, llega Carmelo con aquellos sujetos de ese mundo, de esa cuestión donde él estaba inmiscuido, y vaciaron, desvalijaron el apartamento, robaron a su familia, sacaron todo lo que es de valor. Entonces imagínense el punto tal que llegan estas personas que están enfermas, hoy en día yo lo entiendo, es una enfermedad, llegan a ese punto, entonces donde toda su familia con ese dolor, una vez que ya salen de ese funeral, de entierran al Señor, cuando regresan a la casa que van, se encuentran con esta sorpresa, con esta cuestión. Lamentable, lamentable, señores, por eso quiero que este mensaje se llegue y lo peor es que me hizo recordar cuando ya pasa eso, me hace acordar que yo pasé por algo parecido. Mi padre cuando fallece, yo tendría que 14 años, 14, 15 años, él fallece y bueno, como les digo, el dolor que puede sentir cualquier persona al ver a su padre ahí, mis hermanos mayores, todo el mundo llorando, mi mamá destruida, ellos tenían poco tiempo de estar separados y nada, entonces llegan mis hermanos mayores y le dicen a mi mamá como que bueno, Juanita, vaya al apartamento de mi papá, busca la ropa que se le va a poner ahí en la funeraria y tal, que están pidiendo bueno, para el servicio, para el funeral como tal. Mi mamá cuando va a la casa de mi papá, le dan las llaves. Cuando ella llega, ya habían dos hermanos ahí, ya habían entrado, ya habían violentado las puertas. O sea, uno de estos hermanos míos que también estaba, como quien dice, en cierta manera incluido en ese mundo de las drogas, en eso, estaba acompañado con otra hermana, pero no era saqueando, no sé qué, estaban abriendo el apartamento y como que estaban buscando los papeles, no sé, los documentos de la magnífica herencia millonaria que mi papá, ¿no? Menos mal que bueno, que no era algo tan patrimonio tan. No sé, bueno, pasa en todas las familias, no en todas, en algunas familias, en las mejores, cuando no hay cierta educación, ciertos valores, donde hay ciertas cuestiones. Entonces, eso como que me hizo a mí ir como que madurando, ir agarrando un criterio acerca de ese mundo, pero me involucraba siempre con panitas como que era más rebelde, que hacíamos un deporte, que escuchamos cierto tipo de música y tal, hasta que de manera personal yo tomé la decisión de probar Mary Jane. Yo quería saber qué era esa cuestión, ¿tal? En la cual me la vacilé bastante, disfruté muchísimo, pero se los voy a decir de esta forma, no es algo para todo el mundo, ya que yo compartí con muchísima gente que estábamos en la misma costa, la pasábamos bien, estábamos en un sitio, una fiesta, una rumba, en la playa, la pasábamos genial, chévere, todo fino, un ambiente cero, nada de bromas de mal, todo era, hola, tal, así como que una buena música, una cuestión, conocer una chica, pasar un buen momento, recrearte, eso era todo, pero me di cuenta cómo
a medida que pasaba el tiempo, ciertas personas de esos círculos, o sea, iban como que se sumaban o probaban otra cuestión, entonces ya empezaban a dejar de recrearse, entonces ya empezaban a pensar netamente en eso y tal. Entonces yo veía, yo lo llamaba en aquel entonces como que había una película que se llama Ghost, cuando moría venían unos demonios así, entonces yo decía, ya lo están llevando, ya lo están buscando. Entonces yo siempre me mantuve como al límite, inclusive nunca cuando llegaban con algún otro tipo de sustancia, que mira, que esto, que es una nota, que no, de verdad que no, tranquilo, yo como con mi broma y tal, y yo ni pendiente, o sea, si no, ni pendiente, yo lo que estoy es pendiente de pasarla bien, de un rato y tal, ¿sí me entiendes? Y así fui manteniéndome como una personalidad y una forma fuerte. Pero me di cuenta qué tan delicado es ese asunto y cómo las personas pueden caer abajo. Entonces es una enfermedad. ¿Y cómo es una enfermedad? Porque se convierte. Imagínense ustedes, muchachos, se lo voy a decir así, cuando te sientes bien, que sientes cierta felicidad, que tu química del cerebro segrega ciertas hormonas de felicidad, de contentura. Vamos a ponerlo así a nivel en el momento de que tienes de repente un orgasmo, ¿sabes? Que tienes esa sensación de placer, de bienestar, buenísimo. Imagínate ahora que tengas una sustancia, que introduzca una sustancia en tu cuerpo, la cual altera la química de tu cerebro y se hace que segregue una hormona parecida o una hormona que tenga que ver con ese mismo placer y tú te relajas burda y tienes esa sensación de... Entonces imagínate esa cuestión. Es sumamente adictivo. Entonces ya empiezas no solamente a usarla para recrearte, sino ya la necesitas. Aupado a eso, sumado a eso, si eres una persona débil emocionalmente, en el sentido de que de repente estás pasando por algún cuadro depresivo, estás pasando por ciertas presiones, ciertas cuestiones sociales o que te van agobiando y tal, y llegas a probar estas cosas y te ofrece un escape porque te sientes mal, estás deprimido. Quienes no han sufrido de depresión no entienden, pero quienes hemos pasado por cuadros de depresión entendemos lo delicado que puede ser la situación. Entonces, cuando consigues de repente una sustancia, algo que te saca de aquella realidad, de aquella tortura, aquel dolor que estás viviendo, padeciendo, porque no se imagina, o sea, estás ahí como que triste, como que, bueno, no sabes la vida, cómo va la cuestión, tal, y de repente llega esta sustancia y te saca de esa cuestión y empiezas a ser, entre comillas, feliz, a estar bien, a compartir con personas ahí, entonces te saca de esa realidad. Tú vas cayendo en un círculo vicioso, cuando no te das cuenta, te conviertes en un enfermo, el cual vas dañando, haciendo consecuencias y vas dañando a tus seres queridos, primero a tu entorno, a tus familiares, a tus amistades. Entonces te van viendo como que cada vez estás más en eso, más involucrado, ya no quieres trabajar, no quieres estudiar, no quieres hacer esto, sino ya tú cada vez más te preocupas en sentir ese rato agradable, en ese momento de felicidad, en esa sustancia, hacerlo plenamente en el día a día y todas las horas. O sea, no quieres salir de esa realidad. Entonces te olvidas de los demás. Y tu mundo, cuando llega a la realidad, te preocupas es cómo vuelvo a estar en ese estado. Entonces, cuando vas cayendo cada vez más abajo, no consigues, no trabajas, te conviertes ya en un problema para la sociedad, porque ya no estás funcionando, no eres funcional, no estás trabajando, no estás nada, te conviertes en un problema para la sociedad, porque como no consigues, no te dan, empiezas a cometer ciertas fechorías y ciertas cuestiones, donde ya ya no es tu círculo ya, sino empiezas a la sociedad como tal a afectarla y te conviertes en un gran problema. Ya cuando caes en el mundo de la indigencia, que estás hurtando de ratero, haciendo cosas, esto, lo otro, haciendo ciertos crímenes, no digo todos, pero sí en la gran mayoría, no tienes ya hogar, o sea, ya empieza a haber una serie de problemas. Y esto se convierte en un problema de salud pública, o sea, ya esto se convierte en algo público. Entonces, por eso es que yo quiero que este mensaje llegue a los jóvenes y entiendan eso, que es, mira, aléjense, tengan una personalidad fuerte. Hay políticas en países, en estados, no recuerdo ahorita bien, me van a disculpar, que se llama como Ámsterdam, donde te permiten o que es legalizada cierta sustancia, por decirte la Mary Jane, vamos a hablar así, medicinalmente, recreacionalmente, donde te permiten. Una vez yo escuchando a una ministra de este país, creo que es Ámsterdam, no sé, me disculpan ahí. Un país donde pasea la gente, llega y habían cafés. Cuando yo vi un documental, es un país tan radical con ese tema, radical. Tienen una de las leyes más fuertes en contra de eso. ¿Por qué? Porque si tú estás fuera de los establecimientos permitidos para la recreación, el usar esta sustancia recreativa, y estás afuera usándola,
tú te vas a meter en tremendo problema, no solamente una multa, sino acarrearía prisión y todo esto, ¿sí me entiendes? Y demostraron con los números, donde cuando tú permites cierta recreación a las personas, bueno, ellos como que toman esa cuestión ilícita y bajan, reducen drásticamente el consumo de sustancias más fuertes, las cuales son totalmente prohibidas. Es decir, no hay un establecimiento donde te permite utilizar, no sé, algo inyectado, una cuestión así. No existe, eso no existe ahí. Si te llegan por casualidad en la vida a agarrar o traficando, consumiendo eso en un espacio, mira, la pena legalmente es tan fuerte que nadie, o sea, nadie se le ocurre. Entonces, como que te están permitiendo recrearte en cierta forma, baja todo esto. Y eso a su vez se tradujo a que hubieran menos delitos violentos de fuerza, de importancia, es decir, que hubieran menos agresiones, menos desvivimientos, menos robo, menos de esas cuestiones. Entonces, ellos vieron como que, bueno, permitiendo eso, pero ya gente en esos países que tiene otra cultura. Aquí en unos países latinos, de repente, tenemos otras cuestiones. Entonces, ¿cuál es mi mensaje a los jóvenes? Mira, a los padres, manténganse, háblenle a sus hijos, manténganse fuertes, denle una personalidad, muéstrenle testimonios de lo que puede pasar para que ellos cuando estén en grupos sociales no sientan presión. Cuando yo, mira, decidí una cosa era porque ya yo veía documentales, veía cuestión, me gustaba el rock, veía ese estado en que estaban las personas y decía, bueno, pero ¿qué se sentirá esa vaina? O sea, ¿qué es eso? Pues tanto yo dije, bueno, no sé, agarré esto, como que dije, fin, esta es la vaina, bueno, hasta ahí, pues normal, quedó la vaina ahí, pero no, ahora tienes que ver esto, no, para nada, ya de aquí ya listo. Fíjense que yo desde unos años, yo fumé cigarros, dejaba, o sea, fumé cigarros desde muy joven, desde la adolescencia fumé cigarros. Pasaba los cigarros, dejaba un tiempo de fumar cigarros porque veía el daño que te hace al organismo, entonces dejaba tal tiempo, pero luego recaía por cierta cuestión en las discotecas, en alguna pareja así fumaba, entonces recaías nuevamente, después lo dejaba. Cuando yo sufrí el accidente, el cual es este que les digo que se me olvidan las cosas y tal, y estoy así, yo caí en una fuerte depresión y lo que hacía era fumar, o sea, me puse a fumar cigarro, mi día a día, como no podía hacer nada, lo que hacía era fumar cigarro, creé una adicción donde me costó bastante, o sea, yo estaba así, entraba en abstinencia, necesitaba el cigarro. Imagínate, el cigarro. Yo notaba cómo el cigarro a través del tiempo se fue poniendo, o como que no había algo que regularizaba las dosis, o sea, cómo se hacían los cigarros aquí en Venezuela y entraban cigarros de otros lados de contrabando, más económico, entonces fumaba cigarros hasta más barato y tal, entonces la sustancia era como más fuerte y te hacía cada vez más adicto, un vicio asqueroso, te huele mal la boca, te mancha los dientes, la ropa, molestas al entorno que estás y tal, y bueno, y acá ratico, yo vamos por me fumaba dos cajas de cigarros diarios y tenía panas que eran más radicales con este vicio. ¿Cómo me cuesta el cigarro? Yo tengo ya prácticamente unos ya meses, donde ya, bueno, como quien dice, eso intoxicó el cuerpo, pero cuando hay personas que están cerca o tal, entonces, bueno, es como, o cuando estás tomando, compartiendo y hay personas, es donde se viene realmente como quien dice, la prueba de fuego, ¿no? Donde tú como esto. Y yo siempre cuando lo comunico, hablo de esto, lo digo de la siguiente manera y espero que ustedes me entiendan y con esto ya voy a intentar resumir todo este video. Fíjense, yo lo hablo de esta manera. Habla de lo fuerte que tú eres, de la fuerza que tú tengas, de tu fuerza, no fuerza sí, mira, no sé, 30 y pico, 45, no. Hablo de tu fuerza de voluntad, de tu carácter, de tu personalidad, de quién eres como persona. Si tú te dejas por X o por Y motivo, que alguna situación, algo que sea más grande que tú, que no lo puedas dominar, tú estás perdiendo una batalla ahí. Si tú por una sustancia te dejas ahí, tú en ese momento estás perdiendo la batalla, tú en ese momento eres débil. Eres una persona débil. Toma fuerzas de ti mismo, o sea, cree en ti mismo, ¿verdad? Y deja las cosas. Eso es lo que realmente a ti te hace fuerte, strong, te hace realmente fuerte. No seas esclavo de una sustancia, no seas esclavo de esto, no seas esclavo de una condición, no. Vive tú como quieras vivir sin perjudicar a los demás, pero conviértete en una persona fuerte, en un strong man, fuerte, no te dejes en el mundo. Cuando ya tú caes en una sustancia, terminas siendo la persona más débil, terminas siendo el títere de los demás.
¿Sí me entienden? Entonces, bueno, el mundo comienza muy bonito, ese mundo muy chévere, te rodeas con gente bella, con gente linda, gente popular, gente que estás en la onda, estás cool, no, buenísimo, no, esto yo me la vacilo y tal, no, hasta aquí, no, yo sé hasta dónde, hasta que llega un momento que las cosas no van saliendo bien como crees, donde te presentan, donde necesitas, entonces vas cayendo como en un círculo que no te das cuenta, porque tú dices, no, yo esto lo manejo, yo esto lo supero y en cualquier momento esto lo dejo cuando vienes a ver. Esto es para la puta, para la mierda. Entonces, hermano, este es mi consejo. Yo lo he visto de primera persona en amistades, en familiares, que me ha dado muchísimo dolor, pero yo haber visto desde chamo, les voy a recomendar una película que también vi en la adolescencia, la cual me quedé así. Hay una película que se llama El diario de un rebelde con Leonardo DiCaprio, se las recomiendo que la vean los chamos. Y ya no tengo 13, ya no tengo 14, que es una chica que también. Entonces se ve esa cuestión. Háblenle a sus familias, ¿por qué? Porque terminan haciéndole daño a sus seres queridos. No saben después cómo manejar las situaciones. Se han visto casos feos, hijos atentando contra sus padres, o sea, vienen todos los testimonios que les he dicho. ¿Sí me entienden? Y sobre todo si no tienen esas buenas costumbres, esos buenos sentimientos inculcados desde el hogar, sino que ellos vienen, no, se vuelven personas enfermas, despiadadas, que causan los daños al resto de la sociedad, al resto de la humanidad. Entonces, bueno, compañeros, con esto ya voy a despedirme. Con el video. Es un tema bastante delicado, sobre todo quienes estamos aquí en Venezuela por X razones o X, Y. Sean fuertes, háblenle a sus hijos, háblenle a sus muchachos jóvenes. Felicitaciones a este pana, no creo que vaya a ver este video, pero el pana Luis Olavarrieta, que venía haciendo un periodismo bastante serio. Sé que hoy en día en Venezuela es sumamente difícil hacer periodismo. Yo no soy periodista, una de las carreras que quise estudiar es comunicación social y bueno, por X o por Y motivo no se dio. Pero están estas cámaras, están estos medios que podemos expresarnos, podemos transmitir un mensaje, que no es netamente que salgamos, que dame ese toto, y chopa la chapa, y dame para acá, y voy a hacer el tren de moda, y voy a hacer el pasecito, o voy a intentar hacer una vaina para caerle bien a todo el mundo. No, hay veces que tenemos que tener ciertas cosas de calidad, hay veces que tenemos que ver programas como es el del pana Luis Olavarrieta, donde te muestra, donde te lleva, y te da un paseo y te puede servir ese testimonio para los más jóvenes y todo de lo que es el mundo. No veamos a estas personas como que no, ya eso es excremento, ya eso es algo, lo peor de las... No. Recuerden que es personas que cayeron, están ahí y se convierten en una enfermedad. Es como que si tuvieran una enfermedad. Entonces, la primera decisión va interna, va por la propia persona. Verga, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo hago? Es donde el núcleo, bueno, se le dé el apoyo total, pero esa persona tiene que ser totalmente sincera consigo mismo. Entonces, bueno, existen las recaídas, existe todo eso. Ojalá que se les dé la fuerza y todos quienes estén pasando por algo como esto puedan salir y sepan lo que sí se puede salir, pueden estar, conviértanse en fuertes, conviértanse en personas fuertes. Y las personas que de repente están en algún momento por recreación, por vacilón, por estar, sepan que pueden, si no tienen esa personalidad clarita, fuerte, de lo que ustedes están haciendo, de su química, de su cerebro, o sea, de su vida a día, no tienen esa fortaleza, no jueguen con eso. ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, compañeros, sin más, Alirio Vera, desde aquí, desde Caracas, Venezuela, como siempre, hasta un próximo video, invitarlos a que se suscriban en YouTube. Ya vamos por YouTube a los 5.000 suscriptores. Para mí eso es felicidad. En TikTok ya vamos ahí poquito a poquito, vamos por los 3.000, porque yo no ando con baile, no ando así. Hola, ¿qué pasó, mi gente? Vamos a bailar. No, y yo respeto a cada quien que haga esto, pero bueno, hace falta ciertas cosas. Ya me estoy poniendo viejo, ya, así lo resumo. Entonces, como siempre, bueno, invitarlos a que se suscriban en YouTube, me sigan en TikTok y nos vemos en un próximo video, mi gente. Hasta luego. Dios me los bendiga siempre.